Bueno, pues siguiendo con nuestro programa, tengo el gusto de presentar al doctor Edgar Alonso Cruz Cruz. Él es médico cirujano egresado de la Universidad La Salle de México. Es ginecólogo, obstetra y biólogo de la reproducción, egresado por la UNAM en el Instituto Nacional de Perinatología. Tiene un máster en tecnologías de la información en sanidad y gestión sanitaria por parte de la Universidad de Barcelona, España, y actualmente labora en el Hospital HMG de Coyoacán y en la Clínica de Fertilidad Umare. Un gusto, doctor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al colegio. Y bueno, dando continuidad a esta mañana, al congreso y a las sesiones que tenemos llamadas, pues en esta ocasión me toca a mí hablar de un tema que pues, evidentemente nos atañe mucho más a los biólogos de la reproducción como tal, desde la parte llevado un poco desde la parte básica teórica a la parte clínica y bueno, en los siguientes minutos pues voy a tratar de transmitir pues básicamente lo que hacemos con la estimulación ovárica controlada, bajo qué fundamentos tomamos las decisiones para llevar a cabo nuestros protocolos y un poco la experiencia que tenemos en ese sentido. Entonces, esto básicamente nace pues desde que se consigue el primer embarazo a través de una fecundación in vitro, que si bien en ese momento fue solo a través de un ciclo natural, recuperando un solo óvulo y demás, pues al cabo de los años lo que se ha intentado es eficientar las estrategias en individualizar y personalizar qué queremos hacer con nuestros pacientes, cómo mejoramos nuestras estimulaciones, pasando a lo largo de los años desde las estimulaciones a dosis muy altas, 400, 450 unidades, incluso más, a luego pasando por algunos años donde la mínima estimulación y el minifib empezó a cobrar cierto auge, hasta luego ahora intentar individualizar de acuerdo a las características puntuales de cada uno de nuestros pacientes. Pero al final lo que siempre es muy importante y desde mi punto de vista un objetivo crucial en lo que hacemos es no dejar de lado la seguridad del paciente. Porque a lo largo de los años, y yo pasando en la institución pública, formándome en la institución pública y ahora solo haciendo medicina privada, pues por supuesto que te das cuenta que la hiperestimulación ovárica no se ha acabado, o sea, sigue habiendo casos, hay reportes no tan antiguos, no tan viejos, incluso en estudios en Australia, donde se habla de casos severos que han terminado en unidades de cuidado intensivo complicados. Es cierto que el uso de los agonistas ha venido a hacer un parteaguas en este síndrome, pero sigue existiendo y en ese sentido creo que nunca debemos poner en tela de juicio la seguridad de nuestros pacientes. Y finalmente, a nosotros lo que nos importa, pues evidentemente es tener un mejor rendimiento, una mejor respuesta en los folículos, que crezcan bien los folículos, que crezcan sincrónicos, que podamos obtener un buen número de ovocitos maduros, porque efectivamente eso se va a reflejar en el número de embriones y en la tasa de éxito que podamos tener con nuestras pacientes. Y no podemos entender o dar un paso adelante en el tema de la estimulación ovárica si de alguna forma no conocemos las bases fisiológicas de lo que estamos haciendo, es decir, en dónde estamos interfiriendo y por qué interfiero de esta manera en esta estimulación, le pongo LH, no le pongo LH, en qué me sirve la LH, sí mujeres jóvenes, no mejor las de mayor de 35 o 38 años, etc. Entonces, esto propiamente es la base sobre la cual debemos enfocar o conocer antes de impactar en nuestras estimulaciones. Entonces nosotros sabemos que las mujeres nacen con un determinado número de folículos, están los folículos primordiales de manera quiescente en ese ovario y que una vez que las mujeres empiezan la etapa de la pubertad o los ciclos menstruales, pues existe un desarrollo cíclico, digamos, mensual en la corteza ovárica que va generando pues, nuestros folículos primario, secundario, terciario, nuestro folículo preovulatorio,
y que a lo largo de estas etapas que van sucediéndose en el folículo y en las células que se desarrollan alrededor del óvulo, células de la granulosa, células de la teca, empiezan a expresarse una serie de receptores, primordialmente hacia la etapa del folículo secundario, donde la FSH endógena de nuestras propias pacientes se genera una autoestimulación autócrina y parácrina en las células de la granulosa para comenzar a expresar sus propios receptores y al mismo tiempo comenzar a expresar receptores de LH. Y esta es la manera en cómo de alguna forma el folículo se va preparando para poder ser susceptible en un momento dado, en lo que nosotros hacemos, en una estimulación. Cuando se sucede un ciclo natural o un ciclo normal, pues evidentemente esto sucede en el contexto de una hormona endógena natural, una FSH que genera una dominancia folicular, que al alcanzar ciertos niveles de estradiol, 250, 280 picogramos, genera el pico de LH para que se dé una ovulación espontánea y empiece la segunda parte del ciclo ovárico. Nosotros, en donde tenemos que impactar, efectivamente, es en esta parte, donde al momento de que una paciente tiene una regla, somos capaces de hacer un conteo de folículos antrales, que a día de hoy es una de las pruebas de reserva ovárica que existe, para, de alguna manera, saber qué vamos a hacer en los siguientes días con nuestra estimulación. Esto de alguna manera también es un resumen o es una línea del tiempo de lo que sucede con estos folículos primordiales, y a partir de que la paciente tiene una regla y está en el segundo, tercer día de regla con los folículos antrales, donde empieza justamente una etapa de esos folículos que realmente se vuelve susceptible al impacto de las gonadotropinas que vamos a utilizar. Porque normalmente de esa etapa hacia atrás puede haber hasta 120 días previos donde este folículo viene de alguna manera programado genéticamente para ir madurando sin que el impacto de las gonadotropinas sea realmente crucial. Nosotros realmente donde podemos trabajar y donde podemos impactar de alguna manera es a partir de que lo tenemos en una etapa de folículo antral, entre 2 y en realidad hasta 9, 10 milímetros, y establecer ahí una dosis, un protocolo y empezar a trabajar con nuestra paciente para recuperar esa corte folicular. Ahora bien, es cierto que a día de hoy también existe mucha información, hay muchos estudios en relación a un inicio aleatorio de una estimulación, es decir, esta idea que nosotros o que se ha promovido a lo largo de los años de iniciar sí o sí en un día 2 o 3 de regla, a día de hoy sabemos que no es del todo cierta, porque la realidad de las cosas es que esto no es una fotografía estática del ovario en ese momento, sino que las cortes o las duraciones o los desarrollos foliculares son dinámicos, es decir, no todos los folículos que yo veo en un día 2 o 3 están en la misma etapa, de tal manera que si yo impacto en o inicio una estimulación en ese momento, o está en un día 5 o en un día 7 o incluso una estimulación en fase lútea, somos capaces de estimular esos folículos, hacerlos crecer y recuperar óvulos maduros. Y esto de alguna manera está basado o da pie al famoso concepto de el umbral de FSH o el periodo de ventana de FSH, que es donde nosotros realmente mayor impacto generamos al momento de poner la dosis de la gonadotropina para rescatar toda la corte folicular. Es decir, si nosotros no lo hacemos o no tomamos en cuenta estos umbrales o estos valores, lo que sucede en un ciclo natural normalmente es que un solo folículo dominante es el que crezca y luego la inhibina propiamente o la misma secreción autócrina de ese folículo dominante hará que el resto de la corte prácticamente sea atrésica o muera. Cuando nosotros llegamos a ese umbral y tenemos ese incremento de FSH, si impactamos directamente con nuestro medicamento, pues lo que podemos hacer es justo en ese umbral o en ese periodo rescatar el resto de la corte folicular sin que haya una única dominancia. Pero esto yo lo puedo replicar
aquí, o al día 3, o al día 5, o al día 9, o al día 15, o incluso en fase lútea, porque eso muchas veces es lo que hacemos con pacientes, por ejemplo, oncológicos, que no podemos esperar a que venga una nueva regla o que no podemos esperar a hacer una nueva preparación y las iniciamos aleatoriamente. Entonces, ¿qué me da o qué ventaja propiamente me da ese periodo de ventana? Pues me permite generar un crecimiento folicular de toda la corte, me permite autoestimular o que la misma FSH autoestimula células de la granulosa y células de la teca para volver ese folículo mucho más sensible a la actividad de la hormona, proliferación de la granulosa, producción de andrógenos, estrógenos y de alguna manera con el objetivo final de tener un óvulo maduro. Si yo me quedo por debajo de y no aprovecho ese periodo o ese umbral o esa ventana de FSH propiamente, no desarrollo folículos, no genero esta digamos, autoestimulación que hace la FSH a nivel de la granulosa y realmente puedo tener unos folículos que no crecen, que se mantienen con cierta medida, que no logro rescatar en esa corte. Y por otro lado, cuando ponemos dosis muy altas y vamos incluso mucho más allá de lo que representa ese periodo de ventana o el umbral propiamente FSH, incluso pareciera que hay compromiso en la calidad ovocitaria. Y esto ha sido motivo de incluso discusiones y reportes y demás, y de todo lo que ha habido en relación a las dosis ideales para los protocolos de estimulación ovárica. Entonces, cuando nosotros tenemos una paciente en la que vamos a empezar un ciclo de estimulación ovárica, en general nos basamos en diferentes características, tanto clínicas como bioquímicas, para determinar o definir la dosis que queremos utilizar, qué tipo de hormona, por qué una, por qué la otra, a qué dosis y demás. Entonces, el ciclo previo, es decir, si esta paciente ha tenido una estimulación previa, sí o no, la edad, el índice de masa corporal, datos sugestivos o riesgo incluso de hiperestimulación ovárica, cirugías, endometriosis y en un momento dado marcadores bioquímicos que también me predicen esta respuesta folicular, como son conteo de foliculares centrales o bien hormona antimuleriana. Entonces, el conteo prácticamente lo hacemos vía vaginal cuando una paciente está normalmente durante los primeros días de la regla. Idealmente se hace a través del transductor endovaginal y contamos literalmente los folículos que en cada uno de los ovarios encontremos. A día de hoy nuestro marco de referencia propiamente es un conteo de folicular alto cuando tenemos más de 12 folículos por ovario, un conteo folicular normal entre 6 y 12 o menos de 6 considerado como un conteo folicular bajo. Y esto, de alguna manera, lo hacemos un match con los niveles de hormona antimuleriana. Esta es una glicoproteína que normalmente se produce en los folículos antrales. En principio es un marcador, es un reflejo de la reserva ovárica sin que necesariamente me diga o que no tiene como tal una relación con la calidad del óvulo que yo puedo recuperar. Y uno de los beneficios que nos da esta hormona como marcador es que no necesito estar en un día específico de regla para poderla medir. Es decir, yo la puedo medir en cualquier momento. En base a ello, pues también tenemos unos puntos de corte generales. La realidad de las cosas es que muchas veces esto lo tenemos que estandarizar con la edad de la paciente, pero en general lo consideramos como una reserva ovárica normal por arriba de 1.2 o por abajo de 1.1 como una reserva ovárica baja. Pero insisto, esto siempre tenemos que hacer un match con la edad de nuestra paciente. Entonces, en función de esto, la ESRE, propiamente, la Sociedad Europea de Embriología y Reproducción, hace una propuesta de cómo deberíamos, de alguna manera, tener un algoritmo que nos permita decir qué le ponemos a esa paciente o elegir la dosis con la que vamos a iniciar a esa paciente, clasificándolas en una baja respondedora,
una paciente con respuesta normal o una paciente con riesgo de una hiperrespuesta. Y en función de eso, establecer los protocolos o las unidades que proponen como tal de gonadotropina a utilizar. En las pacientes con baja respuesta hasta 300 unidades, respondedoras normales entre 150 y 225 y en las de riesgo de hiperestimulación hasta 150. A día de hoy prácticamente no hay una recomendación específica para pensar que más allá de 300 unidades vayamos a obtener una mejor respuesta. Es decir, no hay un beneficio como tal de dosis mayores. A partir de ello y de elegir el protocolo con el que nosotros iniciamos, pues hacemos el seguimiento normal de nuestras pacientes, el monitoreo folicular normal, hasta encontrar el criterio propio en el cual ponemos el disparo para la maduración folicular. Y en base a ello también se emiten ciertas recomendaciones para definir si ese disparo lo hacemos con un agonista o bien con una gonadotropina coriónica. Evidentemente, lo que hablábamos al inicio, en las pacientes con alta respuesta, pues casi siempre el agonista será nuestro fármaco de elección para, en un momento dado, evitar la hiperestimulación. Y en las pacientes que tienen una baja respuesta o respuesta normal, considerar la gonadotropina coriónica humana como primera opción. ¿Okay? Entonces, este es un panorama general de cómo al día de hoy la gran mayoría toma una decisión de cómo iniciar la estimulación con nuestras pacientes. Y a modo de repaso y de concretar, los protocolos con los que a día de hoy estamos trabajando, a manera muy general, los dividimos en dos tipos de protocolos. Protocolos con agonistas, protocolos con antagonistas. Los agonistas, los diferentes tipos de protocolos, ultracorto, corto o largo, y los antagonistas, como un antagonista con dosis única o dosis múltiple, y dentro del dosis múltiple, fijo o variable, que ahora vamos a explicar. En principio, los ciclos con agonistas tienen sus ventajas, son los que de alguna manera existe mucho más información científica en relación a ellos a lo largo de los años, porque en principio tenían eran mucho más utilizados, estaban en el día a día. Hoy creo que los dejamos puntualmente para ciertas pacientes y la gran mayoría de nosotros trabajamos con ciclos de antagonistas. Pero dentro de los agonistas, dentro de sus ventajas propiamente, es que son muy buenos para evitar la ovulación endógena, es decir, para que ese folículo se nos rompiera antes de tiempo, y de alguna manera también se entendía que al poner al agonista y generar este bloqueo, la sincronía de los folículos era mejor, es decir, que tu ciclo estimulado iba a ser mucho más sincrónico, ¿ok? La desventaja es que hay más riesgo de síndrome de hiperestimulación porque tu disparo sí o sí tiene que ser con gonadotropina coriónica humana, y los efectos propiamente secundarios por el hipoestrogenismo que en un momento dado podrían generar. Dentro de los tres que tenemos el de ciclos con agonistas, pues propiamente tenemos el protocolo ultracorto, donde a partir de la regla utilizamos el agonista durante los primeros 3 días, esto con el objetivo de generar un flare-up durante ese periodo de tiempo para una mayor liberación de FSH endógena, y normalmente a las 24 o 48 horas de haber iniciado con el agonista, iniciamos con las gonadotropinas. Tras esos 3 días de agonista, normalmente se suspende, el resto del ciclo no las utilizamos hasta llegar propiamente a la punción. Y el agonista corto, donde el agonista normalmente a una dosis de 0.2 lo ponemos en los primeros días de la regla, y a partir del tercer día disminuimos la dosis a la mitad, y el resto del ciclo, todo el tiempo, se sigue aplicando. La misma situación con las gonadotropinas, a partir de las 24 o 48 horas de haber iniciado la regla, en el día 1 iniciar el agonista, 24 o 48 horas después,
aplicamos la gonadotropina. Y, como decía, el agonista se reduce la dosis a la mitad durante todo el ciclo. Y el agonista largo, donde trabajamos propiamente con el agonista de GnRH desde la fase lútea previa, es decir, en el día 21 del ciclo previo, a partir de ahí aplicamos dosis diaria de agonista y el agonista se mantiene durante todo el ciclo o durante toda la estimulación, y lo que convencionalmente hacemos en un día 2 o un día 3, iniciar con la dosis de gonadotropina. Luego, pues al cabo del tiempo, hoy por hoy, el que más utilizamos son los ciclos de antagonista. El antagonista propiamente ha venido también a ayudar mucho en el tema de las estimulaciones, porque el efecto de bloqueo inmediato o el bloqueo inmediato propiamente para evitar picos prematuros de LH no genera como tal el efecto flare-up, y en ese sentido las pacientes normalmente no tienen datos de hipoestrogenismo. Es menor días de estimulación o menor uso, porque al final las dosis o los días que se lo tienen que inyectar son menos, y el menor riesgo de hiperestimulación con este tipo de ciclos, dado que el disparo o la maduración final puede ser con un agonista. ¿Okay? Dentro de los ciclos de antagonista, pues tenemos el antagonista de dosis múltiple, que habitualmente se utiliza al día 6, o bien por el criterio del tamaño del folículo, que normalmente consideramos 14 milímetros, y bien puede ser un día fijo o un día variable. Las dosis son diarias y la dosis mínima 0.25 miligramos. O bien el de dosis única, que actualmente prácticamente no se utiliza, y se aplica una dosis de antagonista de 3 miligramos en el día 7, y normalmente no se tendría que repetir la dosis si la paciente llega a punción, o estaría justificado en un momento dado una siguiente dosis 4 días después, es decir, hacia el día 11-12, si no ocurriese antes la punción ovárica. Entonces, fundamentalmente utilizamos dos medicamentos, menotropinas y una FSH, y lo que vamos a hacer es pues, repasar lo que a día de hoy estamos haciendo, qué encontramos, cómo nos va y por qué de alguna manera consideramos un buen protocolo. Las menotropinas pues fueron de los primeros medicamentos que se utilizaron. Es un preparado de glicoproteínas que tiene tanto actividad FSH como actividad LH. Normalmente es una relación de 1 a 1 en la actividad de ambas, y se obtiene de orina de mujeres posmenopáusicas, pero cuando sea necesario se puede añadir también gonadotropina coriónica obtenida de mujeres embarazadas. A día de hoy tenemos ultrapurificados propiamente de este medicamento, y básicamente el efecto LH, que es trascendental en los ciclos de estimulación ovárica, es lo que rescatamos como tal del fármaco. Ese efecto LH, que también no lo puede dar la gonadotropina coriónica, porque prácticamente actúan en el mismo receptor, a día de hoy sabemos que el criterio de la edad podría ser controversial en el sentido de si solo se lo damos a las mujeres que están por arriba de los 38 años, porque incluso se ha visto que en mujeres jóvenes esto también tiende a mejorar la angiogénesis folicular, es decir, en este ciclo ovárico y en esta maduración folicular como tal, hay un efecto de LH en favorecer la angiogénesis folicular. Esto, en consecuencia, un mejor desarrollo, un incremento de genes proapoptóticos en células de la granulosa para mejorar como tal la competencia del óvulo que está creciendo dentro de ese folículo propiamente. Y las hormonas propiamente, o la FSH, que de alguna manera dentro de las que tenemos, pues prácticamente todas comparten la subunidad alfa y la subunidad beta, y las propias variaciones que de alguna manera existen en el mercado, que van surgiendo al cabo de los años. Entonces, en general, las tres hormonas, tanto la LH, gonadotropina coriónica, y FSH, comparten la misma subunidad alfa, difieren, y lo que les provee de su actividad biológica o de su vida media o de su durabilidad es realmente la cadena beta,
y de alguna forma las extensiones carboxi terminal que cada una de estas cadenas beta puede llegar a tener, así como la sialización, es decir, la molécula de ácido siálico que se le puede añadir propiamente a esa cadena beta y que de alguna manera está relacionado con la mayor biodisponibilidad o la menor depuración renal de la hormona propiamente. Entonces, nosotros lo que utilizamos en nuestro día a día prácticamente es la folitropina delta, que la folitropina delta pues es una folitropina relativamente nueva que deriva propiamente de células humanas, de una línea celular conocida como PERC2, que es normalmente una línea celular de retina, y de ahí se ha hecho esta folitropina recombinante. El resto de folitropinas normalmente es de origen de hámster chino, ¿ok? Y las características propiamente de la folitropina, como yo comentaba, la subunidad alfa es prácticamente la misma en todas y la subunidad beta es la que le puede dar de alguna manera esta diferenciación por la sialización que tiene y básicamente también por los enlaces disulfuro o carboxiterminales que existen en la cadena beta. Mientras más ácido siálico tiene una molécula per se, le da mayor biodisponibilidad, la hace más duradera, le da un mayor efecto como tal y también permite que haya un menor aclaramiento o depuración propiamente del fármaco. Entonces, en base a esto, a lo largo de los años, pues evidentemente se han ido haciendo comparaciones de qué molécula funciona mejor, de qué FSH recombinante es mejor, de si a todos les tenemos que poner una menotropina o no, y realmente esto no es algo, digamos, nuevo en el sentido de que ya desde 2005 ha habido diferentes estudios que han tratado de demostrar la no inferioridad de la menotropina altamente purificada o hacia 2011 de la folitropina delta y básicamente lo que se ha hecho es hacer mezclas, es decir, en el estudio 2005 Combine se hace una mezcla en la misma jeringa de una menotropina con una FSH y por otro lado una estimulación propiamente con FSH. Y la actividad biológica en ninguna de las dos ramas como tal se ve ni beneficiada ni peor. Es decir, los resultados prácticamente de la combinación de la menotropina o de una FSH sola es prácticamente lo mismo en tasas de fertilización y desarrollo embrionario. Y en 2017 propiamente se hace un estudio, un STER-1, que es un estudio de no inferioridad para validar la actividad biológica propiamente de la folitropina delta, que para ese momento pues empezaba a sonar, que ya venía y que desconocíamos cómo iba a funcionar esa molécula, porque nos hablaban de un algoritmo propiamente individualizado para la paciente en función del peso y de la hormona antimuleriana. Y eso, claro, venía a romper un poco paradigmas de decir, entonces no todas son 150-75, no todas son 225-75, o no todas son solo con 300 unidades, etcétera, porque propiamente, pues aquí se toma como parámetro el peso corporal, los niveles de hormona antimuleriana y con ello individualizar puntualmente la dosis de estimulación para esa paciente en particular y el estudio propiamente lo que buscaba era demostrar que haciéndolo de esa manera no había ninguna diferencia con el hecho de poner de rutina 300 unidades o 225 unidades de FSH. Compara propiamente los dos brazos, es decir, una folitropina delta basada en peso y antimuleriana en la que nunca se modifica la dosis, por un lado, y por el otro, una FSH, en donde al día 6 se permitía hacer ajustes de dosis, incrementos de dosis si se consideraba necesario, y al final volvemos a lo mismo, es decir, misma tasa de ovocitos, misma tasa de blastocisto al día 5, misma tasa de embarazo recién nacido vivo. Entonces, el estudio como tal demuestra la no inferioridad, pero claro, empezaba a surgir el hecho de decir, bueno, ¿y entonces cuáles son las ventajas o qué estamos buscando?
Lo que sí ayuda o lo que sí prevenía es que la hiperestimulación ovárica era mucho menor en el paciente que tenía la dosis individualizada en función de la hormona antimuleriana, dado que pues evidentemente estaba ajustada a la reserva ovárica de esa paciente y al peso. Y posteriormente, años después, en 2021, se hace este estudio en donde seguimos con la folitropina delta, pero ahora combinada con la menotropina, que ya se venía trabajando desde años atrás, que es un fármaco que se utiliza desde hace muchos años, y que claro, cuando se ponía solamente folitropina delta sola, surgía la duda de si estábamos perdiendo el efecto de la LH y este aumento en la producción de andrógenos en esas mujeres que tenían más de 35, 38 años, y si no teníamos ese efecto LH, estábamos incluso teniendo estimulaciones subóptimas. De tal forma que en 2021, en el estudio Marx, que es propiamente lo que ahora desglosaremos un poco más, es básicamente la combinación de la folitropina delta junto con la menotropina en búsqueda de efectivamente no perder el efecto de la LH en las pacientes. Porque como comentamos en las diapositivas anteriores, la LH a día de hoy incluso pareciera que el uso está justificado no solo en mujeres mayores, sino específicamente o individualizado a cada caso, podría incluso ser benéfica en mujeres jóvenes. Entonces, ya esto lo comentamos anteriormente, la actividad de LH es trascendental por el incremento en la producción de andrógenos en la célula de la teca que posteriormente se van a volver estrógenos, y porque además eso, pues en principio de cuentas, maximiza o mejora el rendimiento de ese ciclo que se está estimulando para tener pues al menos la misma cantidad de ovocitos y las mismas posibilidades de un embarazo. Entonces, el estudio Marx propiamente lo que hizo es un estudio multicéntrico de una corte única, abierto, y que a este grupo de pacientes al que se le puso el protocolo combinado, folitropina delta con menotropina, se comparó contra la corte del Ester 1 que había usado solo folitropina delta. Cabe mencionar que efectivamente esa seguramente es una de las limitaciones que el estudio tiene, porque la corte era una corte histórica de años atrás, y evidentemente en este momento no había un grupo para compararle, ¿no? Los criterios de inclusión propiamente pues son prácticamente todas las mujeres que empezaban un primer ciclo de estimulación ovárica, en principio que no tuviesen una endometriosis 3 o 4, porque eso se consideraba un criterio de exclusión, que el riesgo de hiperestimulación ovárica fuese medido, es decir, antimulerianas no mayor a 5, y que en un momento dado no tuviese aborto recurrente o algún otro tratamiento hormonal externo que no fuese, por ejemplo, patología tiroidea. El resto de pacientes realmente estaban incluidas como tal en el estudio. Esto fue hecho en 4 centros en Canadá, ¿okay? Se incluyeron 160 mujeres. Hubo un centro puntualmente que prácticamente perdió el control y el seguimiento. Hubo muchas dudas en relación al seguimiento que se les hacía a las pacientes o a las prescripciones que se hacían de la dosificación, de tal manera que hubo una pérdida de 47 pacientes, ¿ok? Y como comentaba yo anteriormente, el objetivo propiamente es un protocolo combinado de folitropina delta con menotropina, de acuerdo a la antimuleriana y al peso. Y pues básicamente los objetivos era la tasa de blastocisto después de esta estimulación. Como ya comenté, una limitante es la comparativa contra esta corte histórica que ya existía, y los objetivos secundarios pues era también validar el algoritmo que ya se venía proponiendo desde a trabajar con folitropina delta en el tema de antimuleriana y peso de la paciente. Entonces, hubo 3 grupos como tal.
los pacientes a los que se les daba menos de 12 microgramos de folitropina delta, eso es importante aclarar, la folitropina delta viene en microgramos, no en unidades internacionales. A día de hoy ya existen estudios de bioequivalencias. En términos generales, con estos estudios de bioequivalencias ya sabemos que 12 microgramos equivale a las 225 unidades famosas, o 10 microgramos equivale a 150 unidades de la folitropina alfa. Entonces, esos estudios de bioequivalencia ya están publicados, ya existen, y era folitropina delta más un vial de menotropina. El otro grupo, en las pacientes que utilizaban folitropina delta 12 microgramos y que pesaban menos de 100 kilos y se les agregaba 150 unidades de menotropina, o el tercer grupo, donde las pacientes tenían un peso mayor de 100 kilos y se ocupaba la folitropina delta con 3 viales de menotropina. En general, podía ser ajustada la dosis, si era necesario, al día 6. Y en el día 6, en función de la respuesta, niveles de estradiol, se hacía el ajuste necesario de acuerdo a un criterio médico. ¿Ok? Nunca una dosis de más de 3 viales, de 225 unidades, y evidentemente siempre monitoreada con los niveles de estradiol. Entonces, una vez que se alcanzaba un desarrollo folicular óptimo, en principio folículos de 17 milímetros, también valorando el riesgo de hiperestimulación en relación a los niveles de estradiol, que haciendo la conversión de picomoles, estábamos hablando de 4.000 picogramos mililitro de estradiol, se valoraba hacer la maduración final con un agonista, con acetato de triptorelina, y en un momento dado, dependiendo también esos niveles, valorar si podíamos transferir en fresco o si realmente tendríamos que congelarlo todo. ¿Okay? Cuando el riesgo de hiperestimulación era mucho menor, niveles de estradiol por debajo de 2.700 en promedio, el disparo podría hacer con una gonadotropina coriónica y transferencia en fresco si fuese el caso y la paciente así lo ameritara. Entonces, básicamente, como dije, se hizo la comparativa contra ese grupo histórico que ya existía, prácticamente en temas de peso, dado que aquí se hicieron los diferentes grupos, pues habrá una diferencia significativa, y en un momento dado en los niveles de antimuleriana, porque al final en el MARCS pues estaban separados los grupos en función de ello. ¿Qué pasa? Pues que los blastocistos a día 5, día 6, prácticamente hubo un incremento de estos blastocistos a día 5, día 6 de mejor calidad, y por otro lado, los óvulos recuperados, es decir, aparentemente 4 ovocitos maduros, 4 más comparado contra el ESTER1, es decir, son unas aproximaciones que parecían mejorar posiblemente por el efecto añadido como tal de esta LH de la que hablábamos. La duración fue ligeramente mayor con este protocolo y acá básicamente el riesgo de hiperestimulación ovárica, que como yo les comentaba, al tener una dosis muy puntual o muy individualizada para estos pacientes, el riesgo era menor. 2.6 en las pacientes que usaron solo folitropina delta, 3 en las pacientes que, perdóname, estudio Marx 9.3, pero prácticamente nada en tema de moderado severo. Es decir, aquí consideramos que prácticamente todas nuestras pacientes, cuando hacemos una estimulación ovárica, algún síntoma, por menor que sea, de hiperestimulación leve, pues siempre tienen, tanto por volumen ovárico, líquido libre, cierto disconfort. Entonces, obviamente, pues eso está también reportado, pero en temas de criterios severos de hiperestimulación ovárica, no había. Y bueno, finalmente,
por grupo de edad, que es otro de las cuestiones que puede resultar una limitante, porque evidentemente sabemos que mientras más edad, pues el tema de la calidad ovocitaria o las posibilidades de un embrión de buena calidad a día 5 puede estar mermado o puede tener menos posibilidades. Pues claro, o sea, veíamos que les iba mucho mejor a las pacientes más jóvenes y que evidentemente conforme la edad avanzaba, estas posibilidades de un embrión de mejor calidad y demás, pues eran menores. Entonces, finalmente, pues como comentaba yo, las limitaciones del estudio propiamente es que se enfoca principalmente en blastocisto. Sabemos que nuestro objetivo como tal es tener un embarazo y un recién nacido sano, entonces evidentemente pues esto representa algunos pasos antes de ello, ¿ok? La comparativa como tal contra el grupo histórico, es decir, no hay un grupo, digamos, en ese estudio que se comparara en tiempo actual. Y aunque ambos estudios fueron bastante similares, pues obviamente hay características basales demográficas en uno y en otro que son pues completamente diferentes. En términos generales, nos permite que existe una mejor recuperación ovocitaria, es decir, pareciera que el efecto LH nos ayuda en recuperar una mayor cantidad de ovocitos, que eso al final se puede reflejar incluso en una tasa de mayor número de blastos al día 5 y por otro lado en disminución propiamente de las complicaciones al individualizar realmente esa dosis. Nosotros prácticamente es lo que hacemos en la clínica, estamos trabajando puntualmente con este protocolo combinado y el antagonista con dosis múltiple, no necesariamente en un esquema fijo, lo tenemos en un esquema variable y prácticamente es lo que en términos generales hacemos en la gran mayoría de nuestras pacientes, salvo casos muy puntuales. En los últimos 4 meses nuestra tasa propiamente se ha mantenido. Estos son algunos de los tratamientos realizados o propiamente transferencias de congelados derivados de estas pacientes con un protocolo combinado y prácticamente digamos que es una tasa de embarazo muy estable, muy fija, que no ha variado en los últimos 2 años prácticamente. ¿Qué sí hemos visto y qué los pacientes de alguna manera refieren? Pues que termina siendo costo efectivo, porque las dosis que se llegan a utilizar son considerablemente menores en ciertas pacientes. Cuando hay una hormona antimuleriana o un peso adecuado, no tenemos que empezar directamente con las 150 o las 225 unidades de rutina. Entonces termina siendo costo efectivo. Los síntomas como tal de hiperestimulación terminan siendo mucho más llevaderos y puntualmente también hay mucho menos queja en temas de dolor en el sitio de la inyección, dado que es una aguja muy finita la que utilizamos con este fármaco o la que trae propiamente el fármaco. Y otra de las cosas muy importantes es que nosotros en la clínica, en los últimos 2 años y medio, hemos visto que aunque los ciclos efectivamente son un poco más largos, porque sí es verdad que puede ser que haya 1, 2, 3 días de estimulación en duración un poco más, la sincronía folicular ha sido una de las características más llamativas que hemos notado nosotros en los últimos 2 años que llevamos trabajando. Y bueno, pues muchas gracias. Eso es lo que quería yo compartir con ustedes. Y pues no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta.